Sí, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno, convocada por Ministerio Legal para las 12 horas del día de hoy, como consecuencia de la presentación con fecha 10 de julio de 2019 de una moción de censura contra el presidente de la Corporación Insular, la cual se desarrollará con arreglo a un orden del día conformado por un único punto. Debate y votación de la moción de censura contra el presidente de la Corporación Insular, don Carlos Enrique Alonso Rodríguez, perteneciente a la candidatura de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, en las elecciones locales de 26 de mayo de 2019 y proclamación en su caso como presidente del candidato incluido en la misma. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 201.7 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, el presidente del Cabildo Insular puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura que se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 197. Puede ser candidato al cargo de presidente cualquiera de los consejeros insulares que encabecen las listas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales en la circunscripción, ajustándose al procedimiento y a los requisitos contemplados en el referido artículo 197 de la Ley Electoral. Con fecha 10 de julio de 2019, fue presentada por el Registro General de Entrada la referida moción de censura, suscrita por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, esto es, por 16 de los 31 consejeros y consejeras integrantes del Pleno, la cual fue diligenciada por esta Secretaría General del Pleno, haciendo constar en la misma el cumplimiento de todos los requisitos exigidos normativamente para su presentación, tramitación y votación. Gracias, presidenta. Una cuestión de orden, que no tenía el micrófono encendido. Quería iniciar esta cuestión de orden, esta intervención, haciendo referencia a la necesidad de verificar si se cumplen los requisitos exigidos legalmente para la presentación de la moción. Se plantean serias dudas respecto a que un consejero firmante de la misma esté en plena capacidad para su firma por estar afectado por causa originaria de incompatibilidad en la fecha en que la misma se formalizó. Como antecedentes, consta en este grupo que el consejero electo, don David Carballo Ceballos, con fecha 14 de junio de 2019, antes incluso de constituirse la nueva corporación, el citado consejero solicita informe de la Secretaría General de este Cabildo sobre la concurrencia de causa de incompatibilidad para el ejercicio de cargo público como consejero de la corporación, por estar vinculado desde el año 2017 en virtud de contrato laboral con la entidad Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Consta igualmente la emisión del informe solicitado por parte de la Secretaría General de fecha 20 de junio pasado, en donde se consigna de forma expresa, comillas, concurre en el señor Carballo Ceballos, a juicio de quien suscribe, la causa de incompatibilidad prevista en el citado artículo 203.1b de la LOREG. La citada circunstancia es conocida por todos los grupos políticos al constar expresamente en el orden del día del Pleno, que no se celebró, que iba a convocarse para el día 16 de julio. Informado en Junta de Portavoces el día 10 de julio pasado y, además, dicha circunstancia es mantenida por el interesado desde fecha de la firma del escrito de la moción hasta ayer. Por tanto, la situación de incompatibilidad existe, es previa y no es sobrevenida. No se ha podido resolver por parte de la corporación ni ha sido resuelta por parte del interesado mediante el ejercicio de la correspondiente opción en los términos indicados en el informe del secretario general hasta el 23 de julio, en que presenta escrito dirigido a la gerencia del PSTT solicitando su pase a la situación de excedencia forzosa por ejercicio de cargo público con efectos de presentación de la fecha de la solicitud. Es claro, pues, y así lo explica el propio interesado, que a día 10 de julio, fecha en que se firma la moción y se presenta, no se había resuelto su situación de manifiesta incompatibilidad. La fundamentación jurídica es amplia. Yo entregaré a la mesa un informe extenso que no voy a leer por cuestión de economía de tiempo, pero en concreto el supuesto de incompatibilidad que afecta al señor consejero es el previsto en el artículo 203.1b de la Ley Orgánica de Régimen Local General, conforme al cual son incompatibles con el ejercicio del cargo de diputado provincial o consejero insular los funcionarios o restante personal en activo de la respectiva diputación, cabildo en nuestro caso. La Ley Orgánica General es, por lo demás, muy clara en cuanto a las consecuencias jurídicas anudadas a la concurrencia de esta causa de incompatibilidad. Así, el propio artículo 203 ya citado establece
que, de concurrir la misma, el funcionario o empleado que optare por el cargo de consejero pasará a la situación de servicios especiales o, subsidiariamente, la prevista en sus respectivos convenios. La misma consecuencia recoge el artículo 74 de la Ley 785 de 2 de abril de bases del régimen local. Además, respecto a la justificación última de esta causa de incompatibilidad en origen, que nace desde el momento mismo de la toma de posesión del consejero, es muy taxativa la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, sentencia de 10 de junio del 88 y sentencia tercera de 23 de abril del 93, que vienen a incidir de manera muy especial sobre el evidente conflicto de intereses que surgiría si en el ámbito de una misma corporación se ostentara un cargo público y se desempeñara un puesto funcionarial o laboral, debiendo optar los incursos en causa de incompatibilidad entre la renuncia a la condición de concejal, consejero, o al abandono de la situación de empleado en activo que da origen a la incompatibilidad. Queda, pues, fuera de toda duda, a nuestro juicio, que se trata de un supuesto de incompatibilidad originaria, respecto del cual no resulta necesario efectuar actividad alguna para apreciar su concurrencia. La condición de empleado de la corporación o de alguna de sus entidades dependientes, como es el caso, o se tiene o no se tiene, estando únicamente supeditada para operar a la opción que debe ser formulada por el interesado. A mayor abundamiento, es clara la exigencia de que la declaración sobre causas de incompatibilidad sea efectuada antes de la toma de posesión. Así lo establece el artículo 71.7 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia de 10 de diciembre del 93. A modo de síntesis, es indubitado el supuesto de incompatibilidad originaria que afecta a uno de los consejeros firmantes de la moción. Está claramente establecida jurisprudencialmente la razón de esta causa de incompatibilidad en el ámbito de las corporaciones locales, básicamente ligada a conflictos de intereses que pudieran plantearse y la trascendencia política de la misma. Existe una más que aparente contradicción entre el procedimiento previsto en el artículo 10 del ROF, que requiere la declaración de incompatibilidad por el Pleno y la posterior opción por el interesado, en 10 días, con el carácter originario, en virtud de la Ley Orgánica, del supuesto que concurre en el caso del consejero de esta corporación vinculado a una entidad del sector público insular por un contrato laboral. El artículo 10 del ROF, que establece, producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno Corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar en el plazo de 10 días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad. No parece resultar coherente con el carácter originario, por imperativo legal, de la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 203.1b de la LOREC. Antes bien, parece ir referido a los supuestos de incompatibilidad sobrevenida o producida con posterioridad a la toma de posesión como miembro de la corporación, que no es el caso que nos ocupa. Nos encontramos ante una situación totalmente anómala, dado que el consejero afecto por causa de incompatibilidad reconocida por él mismo, comunicada a la Secretaría General del Pleno y que hubiera podido efectuar su opción desde su toma de posesión, ha continuado desarrollando su actividad laboral incompatible con su condición de consejero hasta el día de ayer, 23 de junio. Y en esta situación de manifiesta y notoria incompatibilidad es en la que se firma la moción de censura por parte de este consejero, siendo por lo demás esta firma necesaria y determinante para alcanzar la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación exigida en la LOREC. No concurre en este caso actuación previa alguna de la corporación que haga aplicable la doctrina de actos propios, pues hasta el momento mismo de la presentación de la moción, esta corporación no ha realizado acto expreso o tácito alguno que permita la invocación de dicha doctrina. Por tanto, sobre la base de los antecedentes expuestos y la fundamentación jurídica señalada, que, insisto, entregaré a la mesa, este grupo político formula las siguientes conclusiones. A la fecha de la moción de censura, de la presentación de la firma, 10 de julio pasado, el consejero señor Carballo Ceballos se encontraba incurso en causa de incompatibilidad prevista en el artículo 203.1b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En consecuencia, desde su toma de posesión y hasta el día de ayer, 23 de julio, en que solicita su declaración en situación de licencia forzosa como trabajador del PSTT, el consejero de referencia está materialmente en situación de incompatibilidad. Deben presidir la actuación de esta corporación los elementos contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo antes citadas, respecto al momento en que debe formularse la declaración sobre causas de incompatibilidad, así como su conceptuación como causa de incompatibilidad originaria, que nace desde el momento mismo de la toma de posesión. No se pretende en este acto abrir un debate sobre si el procedimiento más adecuado para la declaración de esta causa de incompatibilidad es el previsto en el 10 del ROF o, como el propio secretario hace contar en su informe, la formulación de opción directa por parte del consejero desde el momento mismo en que concurre dicha causa de incompatibilidad. Pero es lo cierto
que esta segunda opción ofrece mayores garantías, tanto para los intereses personales del consejero afectado, que libremente y con plena autonomía formulará su opción, de hecho la ha formulado ayer, y que podrá resolver su situación de incompatibilidad, como también para el interés general y de la corporación. Lo que sí se quiere hacer constar es que en este caso, la causa de incompatibilidad que concurre es previa, preexiste a la toma de posesión y desde el mismo momento en que ésta se formaliza y como consecuencia de ella se produce la situación de incompatibilidad, la cual solo puede resolverse mediante el ejercicio de su opción por parte del interesado. Tal fue el procedimiento seguido por otro consejero de esta corporación en circunstancias similares, que con efectos del día 22 de junio y previa la formalización de su opción, fue declarado en la situación administrativa de servicios especiales, evitando de esta forma mantenerse en situación de manifiesta incompatibilidad. Podemos incluso entender que tal viene a ser la conclusión alcanzada por el propio consejero respecto a la improcedencia de mantener su situación de incompatibilidad en la sesión del Pleno en que se va a votar la moción de censura, por si pudiera afectar a la validez de su voto en la citada sesión. Pero suscitada la duda jurídica respecto de dicho aspecto, resulta obvio que cuando menos también ha de suscitarse la misma duda respecto a la validez de su actuación como firmante de la moción. Dada la situación del consejero David Carballo Ceballos, a fecha de la firma de la moción de censura de incompatibilidad manifiesta y no resuelta, se concluye que no concurrían a fecha de 10 de julio pasado los requisitos de admisibilidad de la moción de censura previstos en el artículo 197.1a de la LOREC, mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Todo ello sin perjuicio del absoluto reconocimiento y respeto al derecho que asiste al citado consejero, una vez resuelta su situación de manifiesta incompatibilidad, de ejercer plenamente todos sus derechos vinculados a su función representativa y de participación, consagrados en el artículo 23 de la Constitución y entre los que ocupa un lugar destacado la acción de control político. Por todo ello, para concluir, el Grupo Político de Coalición Canaria PNC solicita a la presidencia de la Mesa que declare que no concurren los requisitos de admisibilidad de la moción de censura presentada el 10 de julio de 2019, pues entre los 16 consejeros y consejeras firmantes de la misma figura uno que a dicha fecha se hallaba incurso en una causa de incompatibilidad originaria, reconocida por él mismo, informada por el secretario y no resuelta mediante el ejercicio de su opción. Como consecuencia de dicha circunstancia, la moción presentada no cuenta con el número mínimo de firmantes exigidos en el artículo 197.1a de la LOREC. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. ¿Puede quitar, por favor, el Sí, perdón. Gracias. Es una cuestión de orden. En la medida en que la cuestión de orden, en teoría, no sustenta debate, según dice el ROSIT, pero sí es cierto que, dada la gravedad del tema, si alguno de los portavoces quiere intervenir como secretario. ¿Va a intervenir alguno de los grupos? Sí, vamos a ver. En principio, a mi juicio, no existe ningún inconveniente para el debate hoy y la votación de la moción de censura. Con efectos de las 12 horas del día de hoy, la Secretaría General del Pleno ha vuelto a expedir una diligencia acreditativa de que, a mi juicio, concurren todos los requisitos legales para su presentación, tramitación y votación en el Pleno. En la medida en que no concurre a esa hora y este día ninguna circunstancia impeditiva que impida ese debate de votación en la sesión que se está celebrando hoy. También, a mi juicio, quiero dejar claro el criterio de que la actuación del consejero José David Carballo Ceballos ha sido, desde el punto de vista jurídico, totalmente correcta, en la medida en que el íter de la tramitación de su posible situación de incompatibilidad dio lugar a la presentación de los siguientes escritos y trámites administrativos. Con fecha 14 de junio del 19, solicita informe a la Secretaría General del Pleno sobre la posible concurrencia de una causa de incompatibilidad. Con fecha 20 de julio, la Secretaría del Pleno emite el informe requerido. Se remite nuevo escrito por el señor Carballo, poniendo en conocimiento de la corporación su situación y solicitando que se inicien los trámites para su declaración por el Pleno y se le conceda un plazo de 10 días para optar por uno u otro cargo. A tales efectos, se elabora una propuesta al Pleno, con fecha 5 de julio del 19, relativa a la iniciación del procedimiento previsto en el artículo 10 del ROF sobre la posible declaración de incompatibilidad, firmada por el presidente accidental ese día.
Y finalmente, con fecha 23 de julio del 19, el señor Caballo presenta nuevo escrito comunicando su solicitud de excedencia forzosa en la empresa Parque Científico, desapareciendo de manera efectiva la posible causa de incompatibilidad. Hay que resaltar el hecho de que si el consejero afectado por esta posible incompatibilidad no ha optado hasta el día 23 de julio del 19 por una de las dos opciones que legalmente tiene derecho, ha sido precisamente por la circunstancia de que no ha sido convocado un pleno de la corporación en el que poder declarar la existencia de esa posible causa de incompatibilidad y otorgar el plazo de 10 días que contempla el artículo 10 del ROF para que el afectado pueda optar libremente entre desempeñar el cargo de consejero o abandonar la situación que da lugar a la causa de incompatibilidad. Desde mi punto de vista, por tanto, reitero que no existe ningún problema y como argumento final, en la medida en que ese plazo de 10 días es un plazo que está establecido en garantía de los derechos de los posibles cargos públicos afectados por una posible situación de incompatibilidad, me gustaría resaltar el acuerdo de la Junta Electoral Central, que en su sesión del 18 de enero del 94 señala que durante el plazo de los 10 días que este concejal en el caso de la consulta, no pudo disponer porque efectivamente no se celebró el pleno, durante ese plazo, incluso aunque el pleno hubiera declarado la incompatibilidad o la posible incompatibilidad, dándole la posibilidad de optar por un otro cargo, el afectado, a pesar de que el pleno haya ya declarado la posible existencia de la incompatibilidad, mientras no transcurra los 10 días, señala la Junta Electoral Central que conserva a todos los efectos y con todos los derechos la condición de concejal en aquel caso o de consejero en este caso. Por tanto, ninguna circunstancia impeditiva le impediría participar, a mi juicio, en el debate y la votación de la moción de censura, ni su firma en el escrito de presentación de la misma con fecha 10 de julio. De todas formas, el resolver la situación, pero lo que sí está claro que parece que hay claras contradicciones entre un informe y otro, que habrá que valorar. De todas formas, se abre, si se quiere, por lo menos si alguien quiere aportar por parte del Partido Popular, parece que quiere participar, si algún grupo quiere participar en ese sentido, aclarando, eso sí, que bajo ningún caso es un debate, en tanto y en cuanto que las cuestiones de orden no se debaten, sino en todo caso será el planteamiento y la opinión que al respecto cada uno de los grupos quiera participar sin entrar en conflicto de valoración de opiniones sobre el resto de las opciones planteadas. Bueno, Perdón, esto de ser novata. Bueno, nosotros, perdón, Presidenta, aclarar simplemente una cosa. Aquí informe es el informe del órgano que tiene el asesoramiento legal preceptivo, que es el secretario general del Pleno, cuyo juicio compartimos totalmente, entre otras cosas, porque además de estar amparado en todas las normas constitucionales, legales y los acuerdos de la Junta Electoral, es la persona que tiene el asesoramiento legal. Por lo tanto, este es el informe que tenemos que tener en cuenta y no la opinión de un grupo, por valiosa, fundamentada y avalada por muchas sentencias que, evidentemente, pueden ser discutidas según el tenor que se quiera dar, tal como lo ha demostrado el secretario. gracias. Al representante del Grupo Popular, por favor. Sí, gracias, Presidenta. Sin ánimo de arrojar alguna duda sobre la opinión manifestada por el secretario en esta última intervención, sí que tomando nota de forma detenida y atenta a lo manifestado por el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, especialmente en relación a la sucesión de antecedentes, algunos de los cuales este grupo conoce en este momento, que se han venido registrando en torno a la situación personal del consejero en cuestión, y habida cuenta de que se invocan no solamente preceptos, sino también jurisprudencia constitucional y también del Tribunal Supremo, que puede concurrir en la situación, y habida cuenta que, al modesto criterio de este portavoz y de nuestro grupo, habría aparentemente al menos una colisión entre lo que plantea una norma procedimental, como puede ser el artículo 10 del ROF, con lo establecido en nada menos que una ley orgánica, como es la ley reguladora del régimen electoral general,
al menos la duda que se suscita debería ser resuelta con profundidad y, en la medida de lo posible, eliminando cualquier margen de contradicción que pueda haber entre lo manifestado hoy y aportado por esa portavocía con lo manifestado por la Secretaría General del Pleno. Insisto, sin Por querer favor, arrojar silencio. ninguna duda, pero entiendo que, versando lo que se está debatiendo en este momento sobre una cuestión esencial que Por podría favor, afectar, pido silencio y escuchen a las personas que están participando. que podría afectar, insisto, en una mera opinión como la que estamos manifestando, a un requisito de posible nulidad de un acto que puede dar lugar a una consecuencia irreversible, creo que al menos esa duda merecería de ese análisis profuso y detenido, que creo que es más propio de un informe por escrito que no de un informe en voce en este pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, dígame. Sí. A ver, desde nuestro grupo creemos que esta situación que se ha creado tiene que basarse en el informe que ha hecho el secretario del Pleno, que es lo que tiene valor. Cualquier otra interpretación creo que no cabe en este momento y en la situación en la que estamos en este Pleno, en el cual se va a votar una moción de censura. Tenemos clarísimo que desde nuestro grupo se han llevado a cabo los pasos necesarios y que se nos han ido informando desde la Secretaría del Cabildo, que hemos actuado de la manera correcta y que no hay ningún impedimento para que hoy se celebre este pleno extraordinario donde se va a votar la moción de censura. Queremos resaltar que la palabra y la decisión la tiene aquí el informe del secretario general del Pleno. Vale, gracias, señora Berner. Vamos a ver, yo, independientemente de que en ningún momento se está cuestionando, y creo yo, la adecuada o inadecuada actuación por parte del consejero, lo que sí es verdad que se plantea aquí una situación lo suficientemente grave y una solicitud lo suficientemente importante y un poco que podría tener repercusiones, que en ese sentido yo en estos momentos, sinceramente, no me encuentro capacitada para tomar una decisión y, desde luego, no me parece la no aceptación o declarar que no cumplen los requisitos, pero sí, bajo la responsabilidad que implica la presidencia de la mesa, solicitar por escrito un informe del secretario que coja en consideración o tome en consideración lo planteado por el grupo y alegue de manera, digamos, firme y por escrito la presentación. Sí, lo que pasa es que la presidencia es la que toma la decisión de la mesa. Ya, pero... Sí, pero la presidencia, la mesa es un órgano colegiado. Se adoptan las decisiones por mayoría. Sí, bueno, pues se votará. Vamos a ver, es un órgano colegiado. Es un órgano colegiado en el cual la presidencia tiene voto de calidad, sino como todos los órganos colegiados. En ese sentido, lo único que podría hacer es hablar un momento con el otro miembro de la mesa con derecho a voto, que es el consejero, y lo someteremos nosotros a deliberación si se quiere. Pero, desde luego, es una decisión que tomaremos las dos personas que estamos en la mesa, teniendo en cuenta la responsabilidad que se toma y la duda razonable planteada entre unos informes y otros. Porque en cuanto a que se presentan por ambas partes antecedentes, yo creo que en este momento se justifica adecuadamente solicitar un informe por escrito, que no es ni suspender ni no admitir a trámite o no aceptar, porque eso sí me parece una decisión excesivamente fuerte para tomarla en este momento, no admitir a trámite, en ningún momento estamos hablando de eso, la moción de censura. De lo que estamos hablando es dar el tiempo necesario para la presentación de un informe escrito a la mesa por parte de la Secretaría y que será valorada por las personas de la mesa y por parte de los grupos, que se le transferirá también a los grupos para la toma de decisión. En ese sentido, yo, si quieres un minuto nada más salir fuera, pero yo creo que no vale la... Pero vamos a ver. Una cuestión de orden. Yo es que quiero saber
qué informe es el que pretende la Presidencia tener. El informe ya se ha escuchado y se le va a solicitar un informe a la Secretaría. La Secretaría ha evacuado ese informe y es el órgano adecuado para informar. Las otras interpretaciones pueden ser todo lo legítimas que se quieran, pero no deja de ser interpretaciones interesadas. Y lo que estamos planteando sobre esta mesa es la opinión del secretario, que ejerce una función en la mesa, que es la de dar legalidad y validez a los acuerdos que aquí se toman. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdad que independientemente de la opinión que pueda tener la Presidencia, es un órgano colegiado y que podemos estar incurriendo aquí en algún tipo de medida que luego pueda ser reprobada en donde corresponda. Por lo tanto, yo creo que sí, me gustaría saber, primero, qué informe se le está solicitando al secretario que no haya dicho ya, y en segundo lugar, qué se pretende con este planteamiento. ¿Esperar a que haga el informe, o lo revise y lo traiga en cuestión de 1 hora o 2 horas? Vamos a ver. ¿O pretende decreto sine die? No, sine die, vamos a ver. Lo que se plantea por parte, y leo un poco, lo único que planteo es, tengo dudas razonables entre un informe no escrito, hay un informe in voce, que es planteado por la Secretaría del Pleno. Hay un informe nuevo presentado por uno de los grupos, en el cual, además, hay otro grupo que apoya y que, ratifica o mantiene la misma postura. Ante la existencia de dos grupos y un informe por escrito en el cual solicita la suspensión o la no admisión a trámite por incumplimiento o por vicio de origen, dado que supuestamente o podría estar en cauce de incompatibilidad en el momento de la firma, según he querido yo entender en lo que ha estado planteando, porque no cuestiona la moción, no cuestiona el derecho al voto en este momento, cuestiona el origen en la presentación, en la situación en que se encontraba administrativamente, si me corrige si me equivoco en lo que está planteando, la duda es en la situación administrativa que se encontraba uno de los consejeros firmantes de la moción y en tanto y en cuanto se incumple el tener 16 de 31 para esa firma. Yo lo que planteo que ante esta situación y dada la trascendencia que, entre otras cosas, la moción implica una votación por mayoría absoluta, lo único que planteo es, en la duda razonable que se pueden tener para esta situación, solicitar por escrito el informe para tener, y no es sine die, se podrá plantear entre los 10 o los 5 días que se recoge por parte de la... Vamos a ver, eso lo dice usted de manera absolutamente... Creo que la ley de... Lo que no puede es aprovecharse de su prevalencia. Por favor, lo que sí es verdad es que tampoco puede estar, primero, ni las risas, que creo que no proceden, y desde luego, si hemos dicho que el debate no procedía, lo que sí no procede es que tampoco hablen sin tener turno de palabra. Perdone. No. No, yo, en todo caso, vamos a ver, yo creo que vaya a tener una conversación. No, el debate no se sustenta, no. Voy a ausentarnos 2 minutos con la persona de la mesa. Señora, yo le digo, yo no estoy de acuerdo con que se ponga en duda se considere este informe. Pero es un informe presentado, o sea... En la posición de la compañera. No, yo creo que el tema está, si decidimos, no. Déjeme hablar un momento con el secretario, por favor. El tema está, sí, la fecha se pero una diligencia que dice, pero a la vista de esto es el informe de la valoración de esto. Pero sin valorar nada más. Sí. Sí, pero los antecedentes no están en esto. No, los que ellos plantean una cosa totalmente nueva. Se corresponde con los antecedentes del expediente. La tramitación que ha seguido por radio. Sí. No, pero vamos a ver, yo, aunque sea... Es la valoración jurídica de esto. No, esta no es la valoración, esto es la valoración de esto. Esa es la valoración jurídica de esto. Claro, con una... ¿Y esa valoración jurídica será la diligencia? Sí, pero a la luz de una presentación de cuestión... El portavoz de los ciudadanos está pidiendo el turno de palabra y también Berta. Es importante porque... Sí, pero vamos a ver, yo creo que en este caso
quien tendría lo que quedaría sería el último por aportar, el de Ciudadanos, si lo desea, porque no ha hablado hasta el momento. Pero yo creo... ¿Y el secretario que es el que tiene que hablar? ¿Se puede torcer? Mira, no estoy torciendo nada, señor consejero. Estoy sencillamente intentando aplicar lo que dice el artículo 47 del ROSI. Entonces, estoy intentando tomar o que se tome por parte de la mesa una decisión lo más argumentada posible y sustentada en informes por escrito de las cosas planteadas. No intento... Y hay una cosa que es real, alguien o algún grupo que presenta un informe a posteriori a un informe previo realizado por parte de la Secretaría y en el cual no ha existido ninguna valoración porque en este momento, que yo sepa, no hay un informe de valoración de del informe presentado por ella o de la solicitud o de como quieran contestar. Entonces, perdón, creo que el señor el consejero, el representante del grupo mixto. Señora presidenta, la verdad que no entiendo la situación. Es decir, acaba de comentar el señor secretario, que es quien dirime las cuestiones jurídicas de este pleno, que con fecha de hoy y hora 12 del mediodía acaba de emitir un informe diciendo que las circunstancias de la presentación de la moción de censura se siguen manteniendo dentro de la ley. Es decir, no entendemos el por qué ahora, por cualquier otro escrito, tenemos un informe evacuado justo 5 minutos antes o 2 minutos antes de entrar en este pleno. No entendemos por qué hay que volver a decirle que vuelva a emitir otro informe dentro de 2 minutos exactamente igual, si ya está emitido. Me parece una situación un poco fuera de lo normal, por no decir otra cosa. Lo que ha emitido el secretario, con disculpa, no es un informe que es con posterioridad a esto, no hay ningún informe. Lo que hay previamente es una certificación de que concurre. Hay unas circunstancias planteadas de nuevo por parte con un análisis basado en cierto nivel de jurisprudencia, por lo que yo leo aquí, y en el cual plantea una nueva situación. No plantea una situación, hay una valoración de la nueva situación. Lo único que planteo es un tiempo para que, por parte del secretario, emita un informe por escrito que haga la valoración de este informe y dar el tiempo prudencial para la valoración ante la solicitud, porque no es solamente que presente una solicitud, es que ha hecho una solicitud de inadmisión de la moción, que es lo que plantea por parte del portavoz del grupo de coalición. Entonces, ante esta situación, lo único que planteo es solicitar, porque existe duda más que razonable por mi parte para la toma de decisión, es que se plantee un informe teniendo en cuenta y en consideración el informe planteado por el grupo mencionado. Es lo único que planteo, ¿no? Nada. Por favor, pero que sea breve, porque... Vamos a ver. Se pide la elaboración de un informe por escrito en relación con las alegaciones aducidas por el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, que realmente están pidiendo exactamente que diga lo mismo que he dicho en la diligencia suscrita a las 12 horas del día de hoy. Es decir, que a mi juicio, en este momento, no hay ninguna circunstancia impeditiva de que el escrito que se presentó el día 10 de julio pueda ser sometido a debate y votación en este pleno. El escrito por razonamientos jurídicos presentados por el Grupo de Coalición Canaria no hacen otra cosa que interpretar el íter procedimental de las solicitudes que el consejero José David Carballo Ceballos ha llevado a cabo en el Cabildo y las sucesivas actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Secretaría. Y ha quedado claro, creo yo, que el asesoramiento que en este momento doy al Pleno es que no existe, a mi juicio, ningún inconveniente para que esta moción de censura se pueda debatir y someter a votación. Muy bien, gracias, señor secretario. Vamos a ver, yo me vuelvo a ratificar en la posición. Quiero el informe por escrito y se procede a levantar la sesión y determinar en el plazo de cinco días hábiles. Se hace un receso, se prepara un receso, hombre.
se hace un receso para que pueda aportar el informe. Pero vamos, Absolutamente arbitrario. es que vamos a ver, pero vamos a ver, no se pide un receso? lo que había planteado al principio del Pleno, si no recuerda mal, es que no se debaten las cuestiones de orden, pero que dada la trascendencia y la importancia de lo que se estaba planteando, iba a dar una ronda de participación a los diferentes portavoces o consejeros que quisieran de los distintos grupos para que aportaran otras cuestiones de orden, en tanto y en cuanto que no se podían hacer valoraciones ni consideraciones, juicios de valor sobre lo presentado. En ese sentido, creo que he cumplido con dar ronda de participación a todos los miembros que han querido participar, dando la opción al menos a uno por cada grupo, y el planteamiento es que, vista la situación y dada la gravedad que me parece a mí que puede derivar de aquí, solicito al secretario o la secretaría un informe por escrito con la valoración de los distintos puntos planteados por el informe y la solicitud realizada por el portavoz del Grupo Socialista, del Grupo de Coalición Canaria. En ese sentido, vuelvo a plantearlo, considero que se levante la sesión y que se darían los 5 días de trámite de urgencia que establece la ley, para no irnos a los 10 días que se ponen para la emisión de informes por escrito, y quedaría el Pleno convocado a las 12 horas de del segundo día posterior a la presentación del informe. Perdón, Presidenta, por alusiones, no es una cuestión de debate, sino una cuestión de que usted ha puesto sobre la mesa un hecho nuevo y creo que entonces tiene que dar ronda a todos los grupos para debatir sobre ese hecho nuevo. Usted ha dado un hecho nuevo tan increíble como que le ha quitado las competencias del asesoramiento legal preceptivo que establece la Ley 7/85, confirmada por la Ley 8/2015 de Cabildo, y por todos los reglamentos que las desarrollan, que tiene el secretario general del Pleno. Usted ha hurtado esa competencia haciendo valer su voto de calidad al secretario y se la ha dado a un señor que es consejero, que tiene una opinión, evidentemente aludiendo a varias sentencias que lo que hablan es del íter procedimental que ha seguido un señor que está ligado por una relación laboral previa y que ha subsanado totalmente, y el secretario lo ha afirmado tanto antes de las 12 como a requerimiento suyo lo ha vuelto a afirmar. Es más, después del secretario y todos los miembros que estemos en esta mesa oír todas las valoraciones de ese informe, que es totalmente desmontable, pero en un pis-pas fuera está, y a la vista está del secretario lo rápido que lo ha desmontado, a la vista de esto el secretario ha tenido la amabilidad de volver otra vez a secundar el informe, lo ha leído, ha vuelto otra vez a decir este es mi informe, este es mi informe. Si usted lo que quiere es que lo dé por escrito, entonces yo, si el secretario lo tiene por escrito, que se lo pase a la presidenta por escrito para que por tercera vez y por escrito le diga que este pleno está perfectamente constituido para la votación de la moción de censura, porque si no, desde luego, creemos que se estaría incurriendo en unas responsabilidades que se dirimen más allá de este pleno. Vamos a ver una cosa. Bajo ningún concepto, primero, y no que se conste en está... acta, por supuesto. Sí, Perdone la vamos a ver, novatada, que no sabía que lo que no se hablaba no constaba en acta. Yo he hablado y quiero que todo conste en acta. Vamos a ver, todo. En ningún momento se ha estado cuestionando la adecuada constitución del Pleno, en tanto y en cuanto que entendemos que el Pleno está en estos momentos perfectamente constituido. No estoy hurtando ningún derecho al secretario, en tanto y en cuanto a lo que sí tengo derecho como presidente de la mesa en este momento es a solicitar el informe por escrito, y está recogido en todas las normas establecidas de que la presidencia o el Pleno, porque esto no solamente afecta a la presidencia, sino afecta a todo, el Pleno tiene el derecho de solicitar informes por escrito al secretario, y no es a nadie extraño al que le solicito el informe, es al secretario al que le solicito informe, con lo cual no estoy hurtando ningún derecho al secretario del Pleno
en tanto y en cuanto en que lo único que estoy planteando es que ese informe in voce, porque no soy jurista ni licenciada en Derecho, pero sé la diferencia entre un certificado y un informe. Lo que estoy solicitando es un informe de valoración del escrito presentado por el portavoz del otro grupo para mayor tranquilidad y seguridad jurídica para todos. Perdone, precisamente la seguridad jurídica la da un certificado. De todas formas, mucho más que un informe, que es la labor del secretario. Señora consejera, asesoramiento no legal puede hablar preceptivo. sin que le dé la palabra por parte de la presidencia del Pleno. Y ya hemos dicho en varias ocasiones que no se iba a levantar un debate con respecto a este tema, que era, se iba a hacer los distintos puntos de vista y corresponde a la mesa, y es cierto que corresponde a la mesa, la toma de decisión. En este momento ya ha manifestado la posición por parte de el otro consejero que participa en la mesa y yo sencillamente no entro ni a valorar esto porque no tengo conocimientos para hacerlo. Lo único que estoy pidiendo es que se emita un informe por escrito para poder, en el cual se rebata los puntos establecidos en esta solicitud y por parte del secretario podamos constituir nuevamente en nueva sesión el debate de la moción. ¿Puedo hacer una pregunta, Presidenta? Una pregunta, para que me aclares. Yo creo, mira, La pregunta es simplemente de, si se trata de que haya un documento por escrito, se hace un receso y lo podrá elaborar el secretario. Vamos a ver, yo quiero si no, un da la informe. impresión de que la moción de censura se le está haciendo al secretario. Vamos a ver, por favor, yo la verdad, creo que ya está bien, vamos a ver, ya está bien de poner cosas en mi boca que no ha existido. O sea, ni en ningún concepto, en ningún momento he cuestionado al secretario, ni en ningún momento estoy valorando la actuación del secretario. Lo único que estoy pidiendo es que sea precisamente el secretario el que valore el informe presentado por parte del el portavoz del grupo de coalición. Yo, de todas formas, creo... Sí, pero vamos a ver, hay más palabras pedidas. Esto podría terminarse en ser el debate y estar debatiendo una cuestión de orden que no tiene sentido. Yo creo... No es debatir una cuestión de orden que está pidiendo la voz del secretario. Esto puede enviarle esta presentación al resto de los grupos y al secretario ya se lo dejo porque yo, aunque lo tenga, no sé de nada. Al resto de los grupos para que lo tengan y para que puedan también valorar y posteriormente con la valoración que puedan tener con el resto del informe que vayan a ser emitidos. A ver, perdón un momento. Porque... Sí, por descontado, señora presidenta, yo efectivamente no se debaten las cuestiones de orden, pero como cuestión de orden tengo entendido que casos que requieren mayoría reforzada, y desde luego este quizás de los más importantes, junto con el presupuesto y poco más, la seguridad jurídica plena no debe estar reñido con las prisas, que entiendo que también esta es una situación delicada. Y las votaciones que requieren mayoría cualificada, tengo entendido que requieren informe por escrito. El informe in voce, aunque pueda resultar exactamente igual que el informe por escrito, requerirá, digo yo, por parte del secretario y de los grupos, la lectura pormenorizada del informe que nosotros hemos presentado. Y a su vez nosotros, todos los grupos, deberemos también tener un tiempo, ¿no? Yo no soy capaz de decir qué tiempo, el que establezca la presidencia, para analizar la opinión de los demás grupos, no in voce, que efectivamente resulta complicado, sino con el debido tiempo. Yo creo que por un criterio de prudencia, el hecho de que no se plantea por parte de la presidencia que no se pueda realizar este pleno y la votación de la moción de censura, sino que tenga plenas garantías y creyendo nosotros que hay un vicio de nulidad, y desde luego en origen hemos argumentado, no repetiré los argumentos, el porqué, nos parece sensato la propuesta de la presidencia de dar un tiempo para que se efectúe ese informe por escrito que es preceptivo y que creo que nos debe amparar a todos y darnos tranquilidad, y en el plazo que se establezca, corto si es posible, porque no ha lugar quizá extender esto en demasía,
que se produzca la votación, si lógicamente el informe es favorable. Perdone un momento que voy a mirar una cosa. Aprovechando, presidenta, que No, el es que consejero no puede hablar González- si no le doy la palabra, señora consejera. Le he dado la palabra, pero me tiene que pedir hablar. Le he dado la palabra porque le he hecho una pregunta y la pregunta estaba derivada de si el informe lo podía transferir. a este tema por alusiones. Yo desde el momento que el secretario, gracias. Desde el momento que el secretario da su asesoramiento legal preceptivo, no solo en forma de informe, sino en forma de certificación, que vamos, no quisiera ser pedante, pero la certificación es dar fe pública, no es un informe, no es un juicio de valor. Y el secretario ha indicado que concurren en el consejero el ejercicio de todos sus derechos porque no incurren en incompatibilidad. Cualquier causa dilatoria que se impida ejercer a este consejero sus derechos, evidentemente incurre en un delito. Incurre en un delito. Y eso, porque ataca además a sus derechos fundamentales. Y eso es jurisprudencia superasentada, que además, precisamente, si tenemos al órgano, que además no es que tenga derechos, tiene competencias, porque aquí los derechos los tenemos los consejeros. El órgano que tiene las competencias de asesoramiento legal preceptivo, no solo asesorado, sino ha certificado, que es muchísimo más que asesorar, y por escrito. Lo que ha dicho, ¿usted qué quiere? Que en vez de diligencia diga informe. Pues como usted comprenderá, salvo que usted quiera incurrir en una causa dilatoria que caiga en las artimañas, que entonces, sinceramente, piénseselo, porque no estamos dispuestos a ello, y no estamos dispuestos a que se hurten los derechos de los consejeros, y para eso nos reservamos solicitar todas las responsabilidades penales. Yo lo que le estoy indicando consejera, es que si usted necesita un informe del secretario sí, que encima de diligencia diga señora, informe, creo que el secretario lo puede dar. Le solicito que acabe. En este momento, y teniendo en cuenta la aportación que ha realizado en el sentido de que se precisa un informe por escrito, teniendo en cuenta que mayoría, es preciso en las mayorías absolutas que los informes estén por escrito y sin quitar derecho a nadie en tanto y en cuanto en el que lo único que estoy solicitando para mayor seguridad jurídica es un informe por escrito, no de la situación, sino de las condiciones planteadas en cuestión de orden por parte del consejero. Levantar la sesión y que quede automáticamente convocado el pleno para una nueva sesión el segundo día dentro de los 5 primeros días hábiles que contempla como carácter de urgencia. En ese sentido, se quedaría convocada para el día 1 de julio, jueves, a las 12 1 de agosto, que era lo que estaba mirando antes, a las 12 del mediodía. Se levanta la sesión. Solicitamos que hable el secretario, por favor, que tome la palabra el secretario del Pleno. Vamos a levantar. Por favor, queremos oír la voz del secretario del Pleno, que es el órgano de asesoramiento legal preceptivo de todo el Pleno, cuyos miembros estamos aquí. Señora presidenta. Pero esto es prevaricación pura y dura. Han perdido la decencia. No le queda nada. Alberto, esto es un disparate, Alberto. ¿Tú no te disparate, Alberto? Presidenta. Vamos a meter la cordura aquí, hombre, por Dios. Cuestión de orden que hable el No, secretario. estamos perdiendo el norte. Que a ver si nos vamos a votar el asesoramiento del secretario en este momento también. Esto, vamos. Presidenta. Con cordura. No, si yo tengo cordura. Sí, todo lo Puede ser que esté buscando.
Está hablando él de receso, ¿no? ¿No dijo receso? Y ella no puede negar ni siquiera que no se han probado. Por eso, ni siquiera puede negar eso. Ya sabes por qué no vino. Claro. Imagínate, no sabía. No, él está diciendo nada.
A ver, yo voy a solicitar un receso de 5 minutos. Suspender en 5 minutos y volvemos. Y ya para valoración, y no sé si incluso podría ser una reunión de los portavoces. En principio, vamos a hacer un receso de 5 minutos y ya en función de eso le diré si tenemos reunión de los portavoces. Señora presidenta, nos gustaría que en ese receso también se nos conteste después una pregunta. Queremos saber por voz del secretario si se está incurriendo en un delito por parte de la presidenta de